Vamos a trabajar un par de ejercicios del libro de Wilson, Buffa, comenzando con el 3.40. Aquí tienen tres vectores, el vector A, B y C. Y el vector A está sobre el eje horizontal, el vector B está formando 60 grados y el C 30 grados con respecto al eje X negativo. Deben de notar que lo que mide cada vector es 5, 10 y 15 respectivamente. Bien, vamos a trabajar entonces en la pizarra. Lo primero es volver a dibujar los vectores. Voy a ponerlos con color diferente. Aquí tenemos uno, el A, que mide 5. Tenemos el vector B, que mide 10 y está formando un ángulo de 60 grados con respecto al eje X positivo. Y tenemos el vector C, que mide 15. Aquí forma 30 grados. Cualquier vector se descompone, o sea, se encuentran sus componentes escalares de la siguiente forma. La componente X a coseno del ángulo, donde ese ángulo es el ángulo que forma con respecto al eje X positivo, a seno del ángulo. Por ejemplo, el vector A mide 5 y como está sobre el eje X, el ángulo que mide es 0 grados. Coseno de 0 es 1 por 5 es 5. El seno de 0 es 0 por 5, esto da 0. Entonces, el vector A tiene componentes 5,0. De igual forma para las componentes del vector B. Este mide 10, es su magnitud, por el coseno de 60. B sub y es 10 por el seno de 60. Claramente el ángulo que está formando es 60 grados con respecto al eje X positivo. Esto es 5 y 10 por seno de 60 es 8.66. Asegúrense de tener la calculadora en grados. Estas son las componentes de A y estas son las de B. Así que el vector B es 5,8.66. El vector C, mucho ojo con el vector C. Este está formando este ángulo. Recuerden que los ángulos positivos se miden con respecto al eje X en sentido antihorario. Y si este ángulo es 30, entonces de aquí hasta acá hay 90. Aquí hay 60 grados, así que en total mide 150. ¿Sí? De aquí hasta acá hay 90. Sabemos que de aquí hay 90 también, y como este es 30, entonces aquí hay 60. 90 más 60, 150. Y de esa manera, C sub X se calcula la magnitud por el coseno de 150. C sub y es la magnitud, que es 15, por el seno de 150. Al operar, esto da menos 12.99 y 7.5. Bien, el vector C entonces tiene esas componentes.
Una vez que ya tenemos las componentes, simplemente se suman todas las componentes X con todas las componentes Y. X con X y Y con Y. Entonces, tenemos A más B más C. Esto es, la componente X es 5 para A. La componente X para B es 5. Y la componente Y para C es menos 12.99. Coma. Ahora la componente Y es en A, como pueden ver acá, es 0. 0 más 8.66 más 7.5. Muy bien, entonces ya podemos encontrar el vector resultante. El vector que resulta de sumar A, B y C. A más B más C. Aquí deben de notar que da 10 menos 12.99 es menos 2.99, coma 8.66 más 7.5, eso es 16.16. Esas son las componentes del vector resultante. Son importantes estas operaciones porque en física aparecen cantidades vectoriales en casi todas las áreas de la física. Por eso es importante saber sumar o restar vectores. Este vector claramente es un vector que está en el plano XY en el segundo cuadrante. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. La componente X es negativa, está por aquí, y la componente Y es positiva. Esta vale 16.16 y este menos 2.99. Entonces trazamos líneas paralelas a los ejes y luego unimos y ahí tienen el vector resultante. Este es el vector que resulta de sumar los tres vectores que teníamos al inicio. ¿Cuánto mide ese vector? Lo que mide el vector es la magnitud. Y la magnitud, si quieren a este vector llamémosle D. Lo que mide D se representa así, entre barras. Simplemente cada componente se eleva al cuadrado se suma y se toma la raíz. Así como lo hemos visto en el movimiento de proyectiles cuando calculamos la rapidez. Es lo mismo. 16.16 al cuadrado raíz. Y esto da 16.43. Todos estos vectores tienen unidades de velocidad, entonces sería metros sobre segundo. Esta es la rapidez resultante. Lo que mide el vector en este caso es 16.43, el vector resultante. Y el ángulo claramente va a ser un ángulo mayor de 90, que se puede calcular fácilmente. Pueden calcular el ángulo que forma este triángulo. Si quieren llamémosle a este ángulo alfa. Y el ángulo que nos interesa, llamémosle beta, de aquí hasta acá,
sería 180 menos alfa. ¿Por qué 180? Desde el eje X positivo al eje X negativo hay 180 grados. Y si ya tenemos alfa, que es el que forma este triángulo, entonces restándole a 180 alfa encontramos el ángulo positivo que forma el vector resultante. ¿Cómo van a encontrar alfa? Bueno, usamos las definiciones de trigonometría. Tenemos este ángulo alfa, este mide 16.16 y este de abajo mide 2.99. Podemos olvidarnos del signo menos porque lo que interesa básicamente es la medida. Bueno, entonces, si tomamos la tangente, esto es el lado opuesto entre el lado adyacente. Y luego se toma tangente inversa a ambos lados. Asegúrense de tener la calculadora en grados y así obtenemos el ángulo alfa. Y luego operan acá para obtener el ángulo que forma el vector con respecto al eje X positivo, este de acá.